Justo antes de la elección del próximo fin de semana, Lorenzo Córdoba retoma el control del INE. Así es, Lorenzo Córdoba regresa a mandar al Instituto Electoral, esto por la vía del tribunal. Y parte de lo que se está viviendo lo dejó de manifiesto a través de su último video, donde asegura que desde el Tribunal Electoral van a controlar lo que se haga en el Instituto Nacional Electoral. Aunado a esto, en los últimos minutos se reporta que Laida Sansores ha sido sancionada por violencia de género por haber hablado mal de las diputadas de Alito Moreno. Vamos a arrancar primero que nada con este video que lanza a través el día de hoy de Latinus, el cual titula, y esto me parece lo importante, ahí está en chiquito porque lo quise ampliar, dice el título: el Tribunal Electoral pondrá los límites al nuevo INE, asegura Lorenzo Córdoba, y muestra su poderío, pues un par de minutos, un par de horas antes de que se dé el banderazo de la jornada electoral. Vamos a ver lo que dijo Lorenzo. Que la propaganda gubernamental de todo nivel de gobierno debe suspenderse desde el inicio de las campañas políticas y hasta el término de la jornada electoral de que se trate. Se trata de normas restrictivas, sin duda, que en México son el resultado de una compleja historia de construcción de equidad en la competencia electoral. La lógica es sencilla. La competencia electoral misma debe darse entre los partidos políticos y entre las candidaturas que se disputan en las urnas, un cargo público electivo, y no entre el gobierno por un lado y los partidos de oposición por el otro, porque eso significaría una competencia desigual e inequitativa. Esas prohibiciones se introdujeron en la Constitución con la reforma electoral de 2007, luego de un complejo conflicto postelectoral detonado por la denuncia de la entonces oposición de una indebida interferencia del presidente Vicente Fox en las elecciones de 2006, cuando en repetidas ocasiones se pronunció durante las campañas electorales de ese año en el sentido de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río. Las nuevas reglas fueron pactadas entre todas las fuerzas políticas para evitar una intromisión indebida desde el poder público en las elecciones y, a partir de entonces, se convirtieron en prohibiciones constitucionales y así en una de las principales condiciones de equidad en la competencia. Bajo esas reglas, hemos tenido en los últimos 15 años el mayor grado de alternancia de nuestra historia y se les han aplicado a 3 gobiernos federales diferentes. Dichas reglas, el INE llevaron al INE y al Tribunal Electoral a determinar que en 2 ocasiones el presidente Calderón había violado la Constitución. También al presidente Peña Nieto se le sentenció 2 veces por las mismas causas. Y del mismo modo, las mismas normas, con el mismo criterio, le han sido aplicadas al presidente López Obrador, aunque en este último caso las violaciones han sido constantes y numerosas. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Electoral en la sentencia Sub-Rep 229 del 2021 y acumulados, solo durante las campañas políticas de las elecciones de 2021, en el 80% de las conferencias matutinas del presidente de la República se violaron las prohibiciones constitucionales. No deja de llamar la atención que quien en el pasado, desde la oposición, demandó esas prohibiciones, ahora, en el poder, acuse al INE y al Tribunal Electoral, órganos encargados de sancionar esas violaciones, de ser censores. Pues hay parte del mensaje que lanza Lorenzo Córdoba. Y aquí, ¿cómo lo debemos de entender para hacerlo todavía más sencillo? Lo que hace Lorenzo Córdoba con esta advertencia es activar una especie de copy-paste de lo que está haciendo Piña con el Poder Ejecutivo. Digamos, haga lo que haga López Obrador, la ministra Norma Piña está dando palo una y otra vez. Bueno, pues lo mismo pasa en el Instituto Nacional Electoral. Haga lo que haga Guadalupe Tadei, el Tribunal Electoral puede dar palo una y otra vez. Y para muestra de ello, lo que se da un par de horas después de que lanza Lorenzo Córdoba esta advertencia. ¿Y en qué consiste? Bueno,
El objetivo de Taddei desde su llegada era empezar una purga interna para sacar la pus que habría dejado Lorenzo al interior del máximo órgano electoral mexicano. Cosa que hasta el día de hoy, ya un par de meses después de la llegada de Taddei, no se ha logrado. Incluso el día de hoy avisan que pues se tuvo que echar para atrás, tuvo que retrasarse nombramientos al interior del INE. ¿Por qué? Pues claro, porque no hay consensos, porque Lorenzo sigue controlando gran parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Es decir, es como si dijéramos que el INE está en manos de una persona responsable y afín, pero la mayoría de los votos lo tiene los corruptos, los pillos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Luego del rechazo que sufrieron 4 de las propuestas de la Secretaría Ejecutiva, direcciones, presidencia, la presidenta Guadalupe Taddei ha retrasado un mes la definición de nombramientos para la estructura del primer nivel del organismo. Desde la primera semana de mayo, la titular del INE no ha reanudado la negociación, por lo que se adelanta que en su reunión privada los consejeros podrían solicitar reactivar pláticas. Hay que recordar que por unanimidad o mayoría los consejeros habían aprobado 13 de los 17 cargos. Es decir, ha logrado Taddei colocar a 13 de 17, pero son, pues vamos a decirlo, puestos importantes, pero no los más importantes. Es decir, la Secretaría Ejecutiva está vacante y demás puestos que son, pues finalmente, sobre todo los que mueven estos señores, el cash, la lana que tanto le gusta a la oposición. Y como muestra también de quién es el que manda y cómo van a actuar a partir de ahora, antes de la elección, y que esto quede claro, porque el INE puede aprobar la elección, pero el tribunal puede echar abajo Estado de México o puede echar abajo Coahuila. Ahora que el día de hoy se anuncia el decline del PT y el PBM y que va a Morena en unidad con la izquierda, podría el mismo tribunal echar abajo y darle las gubernaturas a estos 2 estados a la oposición. De ese nivel de preocupación en la que estamos viviendo en estas últimas horas. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Laida Sansores, porque es la primera que se ve atacada después de este anuncio de guerra del Lencho. El tribunal aprueba inscribir a Laida Sansores en el registro de agresores por violencia de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad que la gobernadora Laida sea inscrita en el registro de personas violentas de género. Durante la sesión del día de hoy, la sala especializada del tribunal discutió la denuncia que presenta contra la mandataria luego de manifestaciones que realizó contra diputadas del PRI en julio pasado, en medio de las emisiones del programa del martes del Jaguar, al considerar que hubo actos de violencia de género. Con base en la discusión se tuvo entre los magistrados, la militante de Movimiento de Regeneración Nacional habría incurrido en violencia verbal, psicológica, digital, simbólica y sexual en contra de las legisladoras. Es decir, se realiza ya esta embestida en contra de la 4T y la primera atacada, vamos a decirlo así, ha sido la tía Laida Sansores. Esto es grave también, porque estamos hablando que a pesar de que ella va empezando como gobernadora, estos registros de violencia política de género es uno de los mecanismos en los que pueden evitar que tú seas candidato o representante de un partido a cualquier cargo de elección popular. Esto quiere decir que la primera embestida es Laida, pero podríamos hablar un poco más adelante de que vayan a inhabilitar a una de las corcholatas y terminen descarrilando a la 4T en el 24. Se pone tensa la situación al interior del INE y regresa el que estaba, el que no debe ser nombrado, Lorenzo Córdoba Vianello, a tomar las riendas de cómo se maneja la democracia en nuestro país. En riesgo las elecciones
de la semana entrante. Amigos, les encargo su like y nos vemos en el próximo video.